¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Por desgracia, no es día de buenas noticias. Vamos a arrancar con estas imágenes del Real Madrid preparando el derbi de este próximo domingo en el Santiago Bernabéu, partido capital, vital para las opciones del Real Madrid para seguir disputando el título de Liga contra el club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros. Y como os decía al inicio del vídeo, pues vídeo de malas noticias con el que vamos a empezar, porque yo imagino que ya muchos lo sabéis, pero Thibaut Courtois tuvo que ser sustituido el otro día en el partido frente al Manchester City, tuvo que salir Lunin al descanso y por desgracia esas primeras noticias que llegaban de que era solo un susto, de que era una pequeña sobrecarga y que había cambiado simplemente porque había notado esas molestias, pues no ha sido así, no tenemos buenas noticias y se han confirmado los peores de los pronósticos para Thibaut Courtois, que va a estar entre un mes en el mejor de los casos, en el muy mejor de los casos, y 2 meses en el peor de los casos, que prácticamente sería decir adiós a lo que resta de temporada. El Real Madrid, que ha emitido hoy un comunicado médico, un parte médico, por cierto, aquí tenéis el calendario del Real Madrid de este fin de semana, antes del parón de selecciones, enfrentamiento en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid, y como os decía, el Real Madrid que ha emitido un parte médico sobre la lesión de Courtois. Y dice así: tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho y está pendiente de evolución. Como os decía, el Real Madrid, a pesar de que no ha publicado una duración para la lesión y para la vuelta de Thibaut Courtois, la verdad es que los pronósticos para este tipo de lesiones y los periodos de recuperación pues suelen rondar eso, entre 1 mes y 2 meses en el peor de los casos. Eso supondría que en el peor de los casos, en el caso de que nos vayamos a los 2 meses, Thibaut Courtois se perdería, por supuesto, las semifinales ante el Bayern de Múnich y llegaría muy justo al tramo final de temporada, unas potenciales semifinales en el caso de eliminar al conjunto alemán. Esto lo pongo como potencial, evidentemente, porque va a ser un enfrentamiento tremendamente duro y ahora hablaremos de ello en el vídeo de hoy. Pero la verdad es que es una auténtica lástima porque Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Yo le considero el mejor portero de la historia, el mejor portero además que se ha puesto la camiseta del Real Madrid, evidentemente. Y es una auténtica faena. Evidentemente creo que el Real Madrid el puesto de portero lo tiene bastante bien cubierto. Vimos el partido, la segunda parte que hizo Lunin frente al Manchester City. Con Lunin el Real Madrid ya ha ganado títulos y ha competido en aquella temporada que nos terminó dejando la Liga número 36 y también la 15ª Copa de Europa, aunque la final la terminó jugando Thibaut Courtois contra el Borussia Dortmund, haciendo también un auténtico partidazo, no tanto al nivel de aquella final conquistada en París frente al Liverpool, pero hizo muy buena final Thibaut Courtois volviendo en el tramo final de temporada. Y ahora mismo, pues bueno, la situación es bastante dramática en el Real Madrid con las lesiones. Creo que esto debe obligar al club a final de temporada a hacer un análisis muy profundo de qué es lo que está pasando ahí dentro, porque no puede ser que durante 3 temporadas prácticamente esté llegando el equipo con una cantidad salvaje de lesionados al tramo importante de la temporada, y eso te va lastrando muchísimo. El Real Madrid ya esa temporada en la que se lesionaron de cruzado al inicio de temporada tanto Eder Militao como Thibaut Courtois, hizo ya un ejercicio de supervivencia bastante importante, también sobreponiéndose a muchas lesiones musculares que se fueron produciendo durante la temporada. El Real Madrid esa temporada se alzó con la Liga y la Champions League. La temporada pasada creo que el equipo, si hubiese tenido un poquito más de suerte con las lesiones, bueno, lo de la suerte hay que llamarla muchas veces evidentemente, pero hay que trabajar bien, ¿no? Ya de base, y creo que tanta acumulación de lesiones durante las últimas 3 temporadas creo que te debe indicar que aparte del factor mala suerte también hay algo ahí que no se debe estar haciendo todo lo bien que cabría esperar. Y como decía, la temporada pasada, si el equipo hubiese gozado de más salud, yo creo que habríamos conquistado títulos. En Liga al Real Madrid le atracaron, en Champions es verdad que estuviste muy lejos del nivel que mostró el Arsenal. Hay que dejar de lado el tema este de la Champions League, de que todos los años evidentemente no la vas a ganar. Yo creo que la temporada pasada pues se juntaron muchas cosas que provocaron que el Real Madrid no estuviese opositando realmente a alzarse con la Champions League.
En Liga, como os decía, te robaron. En la Copa del Rey llegaste muy mermado físicamente y por errores y por temas de salud en la línea defensiva, creo que al final terminaste perdiendo la final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Y esta temporada, pues bueno, el Real Madrid sigue ahí enganchado al título de Liga. Tiene un partido muy importante este fin de semana contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu y luego viene, pues bueno, un auténtico partidazo, una grandísima eliminatoria frente al Bayern de Múnich. Aquí tenéis el cuadro de la Champions League y de la Europa League, de cómo van ahí los dos lados de la Champions tan tremendamente descompensados, y vamos a tener, pues bueno, un partido tremendamente duro y que yo personalmente como aficionado tengo ganas de ver. Al Bayern de Múnich me gustaría enfrentarme en una final o me gustaría enfrentarme una ronda más adelante, ¿no? En semifinales de la Champions League. Es un equipo al que evidentemente en lo deportivo no le deseo ningún bien cuando se enfrenta al Real Madrid, pero creo que a nivel europeo es lo más parecido que hay al Real Madrid. Y por cierto, muestran mucho respeto hacia nosotros, ¿eh? Aunque ahora veremos una cosa que ocurrió al finalizar el partido el otro día entre el Bayern de Múnich y el Atalanta. Me he cruzado con esta imagen de aquí, de los rivales que ha ido acumulando el Real Madrid estos últimos años en la Champions, y la verdad es que es una auténtica barbaridad. Como aficionado estoy contento porque he visto tanto en casa como fuera de casa auténticos partidazos y me iré a la tumba y me llevaré todos los recuerdos vividos que, pues bueno, gracias a Dios también muchas veces el Real Madrid ha salido victorioso de todas esas eliminatorias, pero es una auténtica barbaridad, ¿eh? Para que luego nos vengan aquí con el tema este de las bolas calientes. Me gustaría destacar que, por ejemplo, aquí el Ajax, este Ajax de 2019 post marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, terminó plantándose en las semifinales y estuvo muy cerca de meterse en la final, si no hubiese sido por un gol de Lucas Moura, creo, con el Tottenham en el último suspiro. En 2020 te echó el Manchester City cuando el Real Madrid todavía estaba ahí un poquito en fase de construcción. Este creo que fue el año de la pandemia, los dos errores aquellos groseros que cometió Rafael Varane con el Etihad Stadium vacío, y de ahí en adelante rivales muy duros donde tal vez los más fáciles hayan sido el Atalanta, pero ojito con el Atalanta, las temporadas que viene haciendo y lo difícil que es ganar a este equipo en Bérgamo. Aquí creo recordar que es el golazo aquel que metió Ferland Mendy desde fuera del área con la derecha, donde el Real Madrid se plantó, creo que con Hugo Duro, con canteranos, con Mariano, Mendy metiendo con la derecha. En fin, fue un partido estos bizarros, ¿no?, que a veces te encuentras en Champions. Y el siguiente más fácil yo creo que es el Red Bull Leipzig aquí, que ojito cómo jugaba ese Red Bull el año que terminamos ganando la Champions League frente al Borussia Dortmund en Londres. Ya hay fecha para los cuartos de final frente al Bayern de Múnich. Nos toca eliminatoria larga. Comenzamos el 7 de abril en el Santiago Bernabéu y la vuelta el miércoles de la semana siguiente, el 15 de abril, en el Allianz Arena en Múnich. Un auténtico partidazo, una grandísima eliminatoria. Como os decía antes, el Bayern de Múnich, que tiene mucho respeto por el Real Madrid, ¿eh? Yo creo que esto ha cambiado bastante en la última década. El Bayern como club, digo, y sus jugadores y demás siempre han sido bastante fanfarrones y faltaba mucho el respeto al Real Madrid. Me acuerdo de Oliver Kahn, de Salihamidzic, de Effenberg, de Janker, de Elber, en fin. Yo recuerdo esa época en la que ir a Alemania era un auténtico dolor de muelas. Bueno, siempre es un auténtico dolor de muelas ir a Alemania y más contra el Bayern de Múnich. Lo que pasa es que en la última década la mayor parte de los enfrentamientos y de eliminatorias han caído por parte del Real Madrid. Creo que en esta ocasión ellos llegan siendo ligeramente superiores al Real Madrid. Eso me gusta en cierta manera porque quiero compartir con vosotros un vídeo que se grabó ayer después de que estos se volviesen a golear al Atalanta en el Allianz Arena, donde estuvieron cantando, tenía por aquí puesta la traducción, Madrid, Madrid, nos cagamos en el Madrid, y esto creo que es bueno por su parte, ¿eh? Cuando suelen ir de fanfarrones y demás, Don Fútbol suele actuar. Dicen Super Bayern, Super Bayern. Pero ahora se ponen a cantar lo que hemos dicho. Bueno. Bueno, ha habido gente que se ha ofendido con esto. Yo esto lo considero parte del fútbol. Creo que cuanto más hinchaditos vayan y demás
mejor. Os digo, Don Fútbol suele actuar y tiene cosas caprichosas, ¿eh? El fútbol. Lo que sí que espero es que el próximo 7 de abril el Santiago Bernabéu vuelva a ser un auténtico infierno como lo fue hace unas cuantas temporadas, con esa semifinal histórica en la que Joselu nos llevó con esos 2 goles en el tramo final del partido a una nueva final de la Copa de Europa, donde, por cierto, a mí me gusta destacar el ambiente que hubo en el Bernabéu en el pasado partido frente al Manchester City, donde conseguimos el 3-0. Y hay que hacer valer ese factor cancha en el partido de ida, como lo hemos hecho contra el Manchester City. Creo que es mejor equipo el Bayern de Múnich, creo que llega más en forma y creo que los atacantes del Bayern de Múnich, sin desmerecer ni muchísimo menos a los del Manchester City, que creo que son también grandísimos jugadores, como Cherki, como Haaland, como Doku, que ha hecho una grandísima eliminatoria contra el Real Madrid. No tienen nada que envidiar a los del Bayern de Múnich, pero creo que los del Bayern de Múnich vienen con la puntería bastante más afinada, y va a ser un partido, va a ser una eliminatoria tremendamente dura, donde, pues bueno, por desgracia, no vamos a contar con la presencia de Thibaut Courtois, sí, pero bueno, va a jugar Andriy Lunin, que ya ha demostrado que es capaz de rendir a este nivel. Quería compartir también con vosotros algo que ocurrió ayer en el partido entre el club que pagó durante décadas 8,4 millones de euros, que sepamos, a Enríquez Negreira, mientras este era vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros, porque dijo esto al terminar el partido el entrenador del Newcastle en rueda de prensa sobre cómo se gestionaron las situaciones de penalti que sucedieron en su partido. Es verdad que luego el Barça terminó goleando, tienen mucha pólvora arriba, están afinados, el Newcastle se vino abajo y ya estaba cometiendo errores muy groseros en defensa, pero le ha vuelto a salir cara al club de UNICEF, al club de Senesersik, al club que pagó, como os dije antes, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante décadas. After the break, especially with Rafinha playing the way he did. Yeah, I think our performance dropped. I think that was quite. Está subtitulado aquí abajo, ¿vale? Porque dice, sí, creo que su rendimiento decayó. Contaba que ese penalti pitado a favor del Barcelona justo antes del tiempo de descuento les había empujado bastante y les había hundido. Clear. You can't concede. The first 4 goals, you can't concede. The 2 set plays are sort of unforgivable to a degree because you know how good they are in other aspects of their play. So to concede from 2 sort of regulation, 1 free kick, 1 corner, that can't happen if you're going to progress. And as I said, I think psychologically we never recovered from the moment at half-time for whatever reason that was. Whether we felt that we should have had a penalty the other end, I don't know. But there was certainly a dip in our performance. Okay, Craig Hope, we'll go to Dom at the front. You've touched on this quite a bit in terms of that third goal being the killer goal. Really, what was your take on it? Was it a penalty? Was it not? How did that passage come about just when you should be really seeing out the half in a strong position? Yeah, the timing of the goal again, Craig, it's such a difficult one for us all to take because we're bang on half-time. As you say, we should be going in at 2-2 with a great feeling that we're very much in the tie. And anything is possible and could happen from that moment. As it is, we're going in a sort of a negative feeling. Well, I don't think we defended the build-up anywhere near well enough. In terms of the outcome, is it a clear and obvious error? I had similar feelings to the one at the other end. Maybe it was a bit of a stronger call than our penalty, but I think it's tough on us for one not to be reversed and that one to be. Le ha salido cara en los 2 partidos al Fútbol Club Barcelona. Recordemos que en la ida empataron el partido justo con el tiempo de descuento bastante sobrepasado del tiempo que habían añadido, con un claro penalti sobre Dani Olmo, pero que no se tendría que haber pitado porque estaba fuera del tiempo reglamentario. Y en el partido de ayer, pues bueno, se produjo esta situación que para mí es bastante más clara que la que ocurrió hace 3 días en el Barça-Sevilla, donde Cancelo pues agarra por detrás a Elanga, donde también le roza en las piernas al cruzarse, pero pues bueno, como podéis ver, los amigos subvencionados de Archivo Barça aquí pues vuelven a sacar el dinamómetro para medir la intensidad del contacto. Aquí no les parece que haya penalti de Cancelo sobre Elanga. Sin embargo, el otro día estaban raudos y veloces para justificar el penalti que le allanaba el camino al FC Barcelona contra el Sevilla
en Liga. Lleva, por cierto, creo que son 5 penaltis el Fútbol Club Barcelona de manera consecutiva en los últimos partidos y no parece ser que haya ningún tipo de escándalo, ¿no?, en los medios de comunicación, como sí que se quiere plantear cuando al Real Madrid le pitan penaltis que son clamorosos, ¿no?, que son bastante claros. Aquí no se habla, sin embargo, de la intensidad del golpe ni se entra a valorar si es suficiente o no para señalar un penalti al Fútbol Club Barcelona. Así, amigos, funciona el tema de los expertos, entre comillas, opinadores subvencionados que tenemos en los distintos medios de comunicación de nuestro país. Y todavía había algún osado que se atrevía a decir que la mano de Bernardo Silva no era penalti, no era tarjeta roja. Fue un penalti clarísimo, clamoroso. En ese partido entre el Real Madrid y el Manchester City, por cierto, se dejó de señalar otro claro penalti por agarrón sobre Kylian Mbappé y, pues bueno, el árbitro decidió, pues bueno, tener un poquito de mano izquierda y no querer dejar al Manchester City con 9 jugadores y pitar un nuevo penalti a favor del Real Madrid. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Por desgracia, pues bueno, tenemos que comentar esa malísima noticia de Thibaut Courtois. Desde aquí, pues bueno, mandarle mucho ánimo a nuestro portero. Creo que además de lo deportivo es una pérdida bastante dura en el día a día del equipo, porque creo que es uno de los capitanes, es uno de los grandes líderes que tiene el vestuario del Real Madrid. Pero no queda otra que competir, salir ahí a luchar los 3 puntos este próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid. Y después del parón de selecciones, vamos a ver si recuperamos algunos jugadores y se nos ponen en forma otros para poder afrontar con garantías y poder competir como merece el escudo del Real Madrid este tramo final de Liga. Muchas gracias por acompañarme un día más, chicos. Os leo en comentarios, dejad ahí un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones y recordad que en el comentario destacado de este vídeo os dejo también el enlace de acceso al canal de difusión de WhatsApp, donde estoy encontrando ahí una idea para darle caña a todo el antimadridismo y combatir los bulos que esparcen sobre el Real Madrid. Así que os espero en el canal de difusión de WhatsApp. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.